En este vídeo te voy a presentar a los 10 filósofos vivos más importantes. Muchos de ellos posiblemente te sorprenderán con sus impactantes ideas. El primero es Alain Badiou. La filosofía del francés Alain Badiou se asienta sobre una ontología fuertemente influida por las matemáticas, en particular por la teoría de conjuntos. Para Badiou, la cuestión fundamental de la filosofía contemporánea es la relación entre el ser y el evento, entre lo que existe como multiplicidad infinita y lo que irrumpe como novedad radical. Su punto de partida ontológico es que el ser, entendido como la multiplicidad pura, puede ser descrito a través del lenguaje matemático, el conjunto infinito y sin cualidades previas. Esta apuesta por la matemática como ontología le permite concebir el ser como un plano neutral de multiplicidades, sin atributos intrínsecos, una especie de sustrato último no cualificado. Sin embargo, la verdadera energía del sistema filosófico de Badiou se concentra en la noción de acontecimiento. El acontecimiento es aquello que no puede deducirse del orden existente, una irrupción que rompe con las reglas previas y que funda la posibilidad de nuevas verdades. Un acontecimiento no es simplemente un suceso, sino algo que cambia radicalmente la situación y abre un campo de posibilidades inéditas. La condición fundamental del evento es su carácter de indeducibilidad, es decir, no se le puede anticipar desde el estado actual de las cosas. Para Badiou, la filosofía debe pensar la singularidad irreductible de estos acontecimientos. A partir de la ocurrencia de un acontecimiento surge la figura del sujeto, como aquel que se fideliza a él. El sujeto no es una entidad ya dada, sino que emerge al comprometerse con el acontecimiento y al mantener la fidelidad a la verdad que éste pone en juego. De esta forma, el sujeto es para Badiou el resultado de un procedimiento de verdad. Lo que caracteriza a una verdad es precisamente su novedad, su capacidad para reconfigurar el campo existente de lo pensable y de lo posible. Esta verdad es genérica, es decir, no se encuadra en las clasificaciones establecidas por la situación precedente. Así, Badiou introduce un plano ético-político en su ontología. La ética se convierte en el acto de sostener la novedad de la verdad ante el orden establecido, mientras que la política se vincula con la fidelidad colectiva a un acontecimiento emancipador. En la filosofía de Badiou, las verdades se generan en 4 dominios o procedimientos: el arte, la ciencia, la política y el amor. Cada uno de estos campos puede albergar eventos que generan verdades nuevas. La política, por ejemplo, se entiende como la irrupción del universal emancipador frente a las lógicas identitarias del Estado. El amor, a su vez, puede ser un acontecimiento que posibilite una verdad sobre la diferencia sexuada. La ciencia, en particular las matemáticas, ofrece verdades sobre el ser múltiple y el arte produce verdades sobre la presentación sensible. Estas verdades, aunque generadas en ámbitos diferentes, comparten la condición genérica de subvertir el campo previo de saberes y sentidos. El segundo filósofo es el israelí Yuval Noah Harari. Si bien es más conocido por su faceta historiográfica, también se ha adentrado en consideraciones filosóficas que interrogan la naturaleza humana, la condición del libre albedrío y el sentido de la historia en un mundo marcado por el avance tecnológico. Su reflexión filosófica parte del reconocimiento de que la humanidad, lejos de ser un ente estático, se comprende mejor como un proceso dinámico en constante transformación. Esta transformación se encuentra guiada en gran medida por las narrativas y las ficciones colectivas que permiten la cooperación a gran escala. Para Harari, la capacidad humana de creer en entidades inexistentes en el plano físico, como dioses, naciones, dinero, derechos humanos, ha constituido la base para formar sociedades complejas. Filosóficamente,
Harari da la idea de que exista un núcleo esencial e inmutable en el ser humano. Más bien, su planteamiento sugiere que el humano es un constructo histórico, determinado por las condiciones materiales, tecnológicas y simbólicas de cada época. Este enfoque histórico-filosófico le lleva a problematizar la noción de la libertad individual. Frente a la idea kantiana o ilustrada de un sujeto autónomo y racional que elige libremente, Harari señala que las decisiones humanas a menudo están guiadas por algoritmos internos, productos de la evolución biológica y cultural, y cada vez más por algoritmos externos generados por la tecnología y el análisis masivo de datos. Esta problemática conduce a la pregunta: ¿qué queda del libre albedrío humano si las decisiones pueden ser predichas y manipuladas mediante la ciencia de los datos? La filosofía de Harari no se limita a la crítica del concepto de libertad, también interpela la idea de sentido y propósito en la existencia humana. Durante gran parte de la historia, las religiones y las ideologías ofrecieron marcos narrativos para dotar la vida de un significado trascendente. Sin embargo, Harari subraya que en el mundo contemporáneo, y sobre todo en un posible futuro marcado por la ingeniería genética, la inteligencia artificial y la modificación directa de las capacidades cognitivas, la humanidad se enfrentará al desafío de redefinir su identidad. Si el ser humano ya no es el resultado de la selección natural, sino de procesos de diseños biotecnológicos, entonces las preguntas sobre quiénes somos y hacia dónde vamos se agudizan filosóficamente. En este sentido, Harari se inclina hacia una forma de filosofar que recorre el puente entre la historia y la prospectiva, reflexionar sobre el devenir a largo plazo de las estructuras cognitivas y sociales. A diferencia de enfoques tradicionales que dan por sentada ciertas categorías filosóficas, Harari las tensiona a la luz de la revolución tecnológica: la dignidad humana, el valor intrínseco de la vida, la igualdad y la justicia social están siendo repensadas en un horizonte donde la manipulación genética o la inteligencia artificial podrían alterar la noción misma de humanidad. Además, Harari introduce un escepticismo metódico sobre las soluciones simplistas, las narrativas humanistas que durante siglos dieron sentido a la vida y legitimaron las instituciones, podrían no ser sostenibles ante el embate de las nuevas tecnologías. Desde la perspectiva filosófica, esto plantea un problema sobre la fundamentación de la ética y la moral en un entorno en el que la subjetividad humana puede ser moldeada externamente. Nuestro tercer filósofo es el esloveno Slavoj Žižek. Su filosofía se presenta como un proyecto teórico que combina el psicoanálisis lacaniano, la crítica de la ideología en la tradición marxista y el análisis cultural contemporáneo. Su objetivo principal es desenmascarar las estructuras ideológicas que configuran la subjetividad y el deseo, así como cuestionar las relaciones sociales y políticas que mantienen en funcionamiento el orden capitalista tardío. El punto de partida filosófico de Žižek es la afirmación de que la ideología no es simplemente un conjunto de ideas falsas que ocultan la verdad, sino una realidad material y simbólica que organiza la experiencia misma del sujeto. Desde el prisma del psicoanálisis lacaniano, Žižek interpreta la filosofía continental contemporánea para mostrar cómo el sujeto no es una entidad autónoma y transparente, sino un efecto de procesos simbólicos y fantasías ideológicas. El sujeto está atravesado por una falta constitutiva, un vacío que intenta colmar con objetos de deseo que la cultura y la economía le ofrecen. En este sentido, la ideología no funciona únicamente a nivel cognitivo, sino en el plano del deseo inconsciente. Para Žižek, entender la ideología significa reconocer cómo la ideología estructura el goce y la fantasía, instalando al sujeto en una red de significantes que organizan su experiencia en el mundo. La crítica ideológica de Žižek va de la mano con una reflexión filosófica sobre la verdad,
lejos de una concepción ingenua en la que la verdad sería lo contrario a la ideología, adopta una postura dialéctica. La verdad se produce en la tensión entre las apariencias ideológicas y la confrontación con aquello que no encaja en el relato dominante. Aquí se hace eco de la tradición hegeliana. El desajuste, la contradicción, son vías de acceso a una verdad que no está dada de antemano, sino que debe ser construida críticamente. Un aspecto central en el pensamiento de Zizek es su crítica a las formas contemporáneas de capitalismo global. Filosóficamente, analiza cómo el sistema económico actual logra absorber las críticas y reinventarse, promoviendo una ideología que promete goce inmediato y libertad sin restricciones, mientras oculta las estructuras de explotación y desigualdad que lo sostienen. La tarea filosófica no es entonces meramente descriptiva, sino subversiva. Se trata de desarticular estas fantasías ideológicas, mostrar sus contradicciones y abrir un espacio para el pensamiento y la acción emancipadores. La relación de Zizek con el psicoanálisis lacaniano le permite también retomar temas filosóficos clásicos, la libertad, el sujeto, la verdad, en una clave no esencialista. Para Zizek, el sujeto no existe como sustancia fija, sino como un vacío estructurado por el lenguaje y el deseo. Esta concepción del sujeto retoma la pregunta kantiana por las condiciones de posibilidad, pero las traslada al terreno del inconsciente y de las mediaciones ideológicas. El sujeto no es la razón soberana, sino un ser dividido, enredado en fantasías y sus fallas. La filosofía de Zizek también destaca la importancia del acto. Un acto verdadero, en su sentido lacaniano, es aquel que altera las coordenadas simbólicas del orden existente. Tal acto, a menudo emparentado con las nociones de acontecimiento en otros filósofos contemporáneos, puede invertir las relaciones ideológicas y abrir brechas en la estructura del poder. Esta reivindicación del acto auténtico tiene un trasfondo hegeliano, ya que subraya la posibilidad de la negatividad del cambio radical frente a la estabilidad aparente de la ideología. Nuestro cuarto filósofo es el australiano Peter Singer. La filosofía de Peter Singer se inscribe en la tradición utilitarista, un marco ético que evalúa las acciones en función de su contribución al bienestar general y a la minimización del sufrimiento. Singer parte de un principio que, aunque simple en apariencia, tiene profundas implicaciones filosóficas. El dolor y el placer son experiencias relevantes para la valoración moral y no hay razón para limitarlas a la especie humana. Esta idea subyace en la concepción moral inclusiva, según la cual todos los seres capaces de sentir dolor o placer merecen consideración ética. Singer se distancia así de una ética antropocéntrica y propone una moral igualitaria basada en el sufrimiento y la capacidad de disfrutar de la vida. En el núcleo de su filosofía ética se encuentra la noción de igual consideración de intereses. Para Singer, el principio de igualdad exige que tengamos en cuenta los intereses de todos los individuos afectados por nuestras acciones, sin otorgar privilegios a nuestra propia especie. Desde esta perspectiva, la capacidad de sufrir, más que la pertenencia a una especie determinada, es la condición relevante para ser incluido en la esfera moral. Esta postura le lleva a cuestionar la legitimidad de prácticas cotidianas, como la cría industrial, el consumo masivo de animales, arguyendo que no existe justificación moral sólida para ignorar el sufrimiento de otras especies. La filosofía de Singer no se limita al ámbito del trato animal, también se extiende a cuestiones como la pobreza global, la bioética y la distribución de recursos. Según su razonamiento, el mismo principio que nos lleva a considerar moralmente el sufrimiento animal se aplica a la responsabilidad hacia otros seres humanos. Por ejemplo, Singer sostiene que es moralmente necesario contribuir con nuestros recursos a aliviar la pobreza extrema, pues desde una perspectiva imparcial,
El dolor de aquellos que viven en condiciones miserables debe tener el mismo peso moral que nuestras propias necesidades no básicas. La ética singeriana cuestiona así el círculo limitado de la moralidad tradicional e invita a extender la empatía más allá de las fronteras nacionales, culturales o incluso de la especie. En el plano teórico, Singer retoma el utilitarismo de Bentham y Mill, pero lo adapta a las circunstancias contemporáneas. Su énfasis en la racionalidad y la imparcialidad moral supone que la ética debe ser un ejercicio de razonamiento objetivo, sin que la mera pertenencia a una especie, a una nación, a una comunidad específica, determine las obligaciones morales. Esta postura filosófica se opone a visiones éticas basadas en la tradición, la costumbre o la autoridad y busca anclar los juicios morales en fundamentos más universales y coherentes. Además, Singer aboga con especial profundidad la cuestión de la persona y las implicaciones morales de la capacidad cognitiva. Si bien defiende la igualdad moral de todos los seres sintientes, introducen matices en el debate ético sobre el aborto, la eutanasia o el trato a personas con discapacidades severas. Su argumentación es compleja y a menudo controvertida, ya que sostiene que ciertos individuos, por ejemplo, aquellos que carecen de permanente autoconciencia, podrían no tener los mismos intereses que los seres autónomos y conscientes del futuro. Estas reflexiones subrayan la tensión entre la universalidad del sufrimiento como criterio moral y la necesidad de considerar las capacidades cognitivas a la hora de establecer las obligaciones éticas concretas. Nuestro quinto filósofo es Byung-Chul Han, filósofo de origen surcoreano, pero radicado en Alemania. Ha desarrollado una crítica profunda a la sociedad contemporánea, caracterizada por el exceso de positividad, la hipertransferencia y el individualismo neoliberal. Su filosofía se articula en torno a la idea de que la era actual, fuertemente marcada por la digitalización, la vigilancia sutil y la producción constante de información, genera un tipo de sujeto dominado por la autoexplotación y el empobrecimiento de las relaciones humanas. Una de las nociones centrales de la obra de Byung-Chul Han es la sociedad del cansancio. En esta formulación, el sujeto contemporáneo ya no se enfrenta a un otro represivo ni a un entorno disciplinario típico de la modernidad Foucaultiana. En cambio, se encuentra atrapado en una lógica de rendimiento. El individuo de la sociedad neoliberal se concibe como un proyecto empresarial de sí mismo, constantemente obligado a mejorar, a producir y a mostrarse eficiente. Esto no proviene de una coerción externa obvia, sino de la propia interiorización de la exigencia de rendimiento. El sujeto contemporáneo se somete a una presión interna permanente, llevada a cabo por sí mismo. Se vuelve simultáneamente amo y esclavo, patrón y obrero de su propio ser. La consecuencia es la aparición del agotamiento psíquico, el estrés y la depresión, que Han interpreta como patologías típicas del exceso de positividad. Nadie prohíbe, todos dicen: tú puedes, sé tú mismo, rinde más, lo que produce una fatiga existencial. Otro componente clave del pensamiento de Han es la idea de la transparencia. En su crítica a la sociedad digital, señala que el ideal de la transparencia absoluta, en el que todo debe ser visible, mensurable y cuantificable, elimina la posibilidad del secreto, del silencio, de la reflexión profunda y de la distancia crítica. La transparencia se convierte en un imperativo moral y económico, en un fetiche que conlleva la desaparición de la intimidad y del valor de la opacidad. Esta hipertransparencia destruye la alteridad, la complejidad del pensamiento y reduce las relaciones a un intercambio continuo de información carente de un verdadero encuentro con el otro. En su noción de psicopolítica, Han señala cómo el poder contemporáneo ya no actúa mediante la represión física, sino que penetra la psique, moldeando las subjetividades desde dentro. Las técnicas del poder digital, con el Big Data y los algoritmos, son más sutiles e invisibles que las antiguas formas
disciplinarias. El sujeto libre es conducido hacia comportamientos previsibles, guiado por la arquitectura de la información que lo bombardea. La psicopolítica hace que el propio individuo crea elegir su destino, sin advertir que sus preferencias han sido cuidadosamente canalizadas por las estructuras del mercado y las redes sociales. La filosofía de Han nos empuja así a reflexionar críticamente sobre la libertad, la autenticidad y la resistencia en la era digital. Nuestro sexto filósofo es el estadounidense Noam Chomsky. Chomsky es ampliamente reconocido por su trabajo en la lingüística, pero su dimensión filosófica es esencial para comprender la relevancia de su pensamiento. En el plano filosófico ha aportado a la epistemología, a la filosofía del lenguaje y a la filosofía política. Su teoría del lenguaje, desarrollada desde mediados del siglo XX, parte de la idea de que la capacidad lingüística humana está fundada en una estructura mental innata, una especie de gramática universal que subyace a la diversidad de lenguas naturales. Esto implica una concepción racionalista del conocimiento humano. Existe una predisposición biológica que orienta nuestra adquisición del lenguaje y con ello nuestra capacidad de pensamiento simbólico. Esta premisa filosófica entronca con la tradición cartesiana y kantiana. Chomsky retoma una visión en la que la mente no es una tabla rasa, sino que posee estructuras internas, condiciones de posibilidad de la experiencia y el conocimiento. Desde esta perspectiva, su filosofía del lenguaje sostiene que las reglas que hacen posible la comunicación lingüística no se derivan completamente de la experiencia, ni son simples construcciones sociales, sino que dependen de un conjunto de principios innatos. Esto invita a considerar la racionalidad humana como una facultad universal y compartida, lo que tiene implicaciones éticas y políticas. Si todos los seres humanos comparten esta base cognitiva, existe un fundamento para la igualdad y la dignidad universal. En el plano filosófico-político, Chomsky se ha erigido como un crítico de las estructuras de poder, la manipulación mediática y la fabricación del consentimiento. Su reflexión filosófica examina cómo el poder político y económico crea ilusiones necesarias, ideologías naturalizadas que justifican la desigualdad, la violencia y la dominación. Su teoría de la propaganda, la crítica a las élites y a la política exterior estadounidense, se sustentan en una noción de racionalidad crítica. El ciudadano, consciente, debe investigar la realidad, desmitificar la información que recibe y cuestionar las autoridades. La filosofía política chomskiana es en esencia una filosofía de la emancipación que aspira a que la razón humana se libere de las ataduras ideológicas y la manipulación. En este sentido, Chomsky conecta su visión racionalista de la mente con su propuesta política. El potencial humano para el lenguaje y el pensamiento crítico podría y debería emplearse para desafiar las estructuras injustas y opresivas. El valor filosófico de su obra radica en la defensa de la autonomía intelectual, la importancia del escepticismo metódico y la necesidad de una ética basada en el respeto a la libertad y la igualdad. Nuestro séptimo filósofo es el alemán Jürgen Habermas. Su proyecto filosófico tiene como núcleo la teoría de la acción comunicativa y la elaboración de una filosofía del lenguaje que destaca la importancia de la comunicación racional en la construcción de la sociedad. Habermas retoma y transforma el legado de la Escuela de Frankfurt, desplazándose desde la crítica cultural y la negatividad de Adorno hacia un concepto de razón comunicativa capaz de fundamentar la democracia y la moralidad. La obra de Habermas parte de la convicción de que la razón no está agotada ni superada, simplemente necesita ser entendida de manera distinta a la razón instrumental ilustrada. Para Habermas, la razón no se limita a la eficacia técnica ni a la relación sujeto-objeto, sino que se manifiesta en el diálogo entre sujetos. Es el lenguaje, la interacción discursiva entre individuos libres e iguales, lo que permite alcanzar entendimientos, normas legítimas y consensos no coercitivos.
Su teoría de la acción comunicativa explica cómo, en el diálogo libre de coerción, los participantes pueden llegar a acuerdos racionalmente motivados. Estos acuerdos no se basan en la fuerza o el poder, sino en la capacidad de las mejores razones. La noción de racionalidad comunicativa constituye el corazón de su filosofía moral y política. Las normas justas, las decisiones legítimas y las instituciones democráticas deben ser validadas por un proceso discursivo inclusivo, argumentativo y público. De aquí surge su propuesta de una ética del discurso, que establece que las normas morales válidas tienen que ser susceptibles de alcanzar el asentimiento de todos los afectados en condiciones de diálogo racional y simétrico. Otro concepto central de Habermas es la esfera pública, entendida como el espacio social en el que los ciudadanos discuten asuntos de interés colectivo, sometiendo a las posiciones a la crítica argumentada. La revitalización de la esfera pública es fundamental para la salud de la democracia, pues sin un espacio de debate libre se desvirtúa la función legitimadora de la opinión pública. En su filosofía del derecho y de la política, defiende que el poder político debe someterse a la fuerza del mejor argumento y que las constituciones democráticas se legitiman mediante un proceso deliberativo arraigado en la participación ciudadana. El valor filosófico de la propuesta de Habermas radica en su defensa del universalismo normativo, la idea de que la validez moral y política puede trascender particularismos culturales si se fundamenta en el diálogo racional. Esto choca con los relativismos postmodernos y con las visiones cínicas del poder, ofreciendo una alternativa filosófica para la convivencia pacífica y la emancipación social mediante la comunicación, la razón y la deliberación pública. Nuestro octavo filósofo es el australiano David Chalmers. Su principal contribución filosófica es la formulación del llamado problema difícil de la conciencia. Mientras que los problemas fáciles de la conciencia conciernen a las funciones cognitivas y comportamentales que pueden ser explicadas mediante mecanismos neurobiológicos, el problema difícil se refiere a la experiencia subjetiva en sí misma. ¿Por qué existe el qualia, la vivencia interior, el sentir algo y no simplemente la ejecución de funciones cognitivas complejas? Chalmers argumenta que la experiencia consciente no puede reducirse sin más a la actividad cerebral. Aunque reconoce que la conciencia está correlacionada con procesos neuronales, sostiene que la reducción materialista no explica por qué cierta configuración física da lugar a una experiencia subjetiva. Este problema filosófico pone en jaque las posiciones materialistas fuertes en filosofía de la mente, ya que aunque puedan describir el funcionamiento del cerebro, no dan cuenta de la dimensión cualitativa del sentir. La posición de Chalmers ha abierto el campo a distintas aproximaciones filosóficas. Ha explorado la posibilidad de un dualismo naturalista, un marco conceptual en el que la conciencia es vista como un aspecto fundamental de la realidad, no reductible a lo físico, pero no necesariamente sobrenatural. Esto marca un punto de inflexión. Chalmers no recae en la metafísica dualista tradicional de la mente-cuerpo del tipo cartesiano, sino que sugiere que tal vez necesitamos ampliar nuestro marco ontológico para incluir la conciencia como un componente irreductible del mundo. Podríamos, por ejemplo, asumir que la conciencia emerge a partir de complejas relaciones informacionales, pero que su surgimiento cualitativo no es explicable por las ciencias físicas de la actualidad. Además de su formulación del problema difícil, ha contribuido al debate sobre la inteligencia artificial, la realidad virtual y la extensión de la mente. Ha planteado preguntas filosóficas acerca de si las máquinas podrían alguna vez tener experiencias conscientes, si la realidad virtual es equiparable en algún sentido a la experiencia de la realidad física y cómo la mente puede extenderse más allá del cerebro hacia las herramientas tecnológicas que usamos para pensar. Su enfoque filosófico invita a considerar la conciencia como uno de los grandes misterios no resueltos y a explorar
nuevas estrategias conceptuales para entenderla. El aporte filosófico de Chalmers es clave. Recuerda a la comunidad intelectual que, pese a los avances científicos, la experiencia subjetiva continúa siendo un enigma profundo. Su idea del problema difícil ha actuado como un antídoto contra las simplificaciones reduccionistas, impulsando a la filosofía a mantener su rol crítico y exploratorio en la intersección entre la ciencia, la metafísica y la fenomenología. Nuestra novena filósofa es Donna Haraway, estadounidense. Donna es una filósofa y teórica de la ciencia que ha reflexionado sobre la relación entre seres humanos, animales, máquinas y el entorno, desde una perspectiva feminista, poshumanista y posmoderna. Su famoso manifiesto Cibor ha sido un punto de inflexión filosófico para comprender cómo las identidades se construyen en la intersección entre género, tecnología y poder discursivo. La filosofía de Haraway se caracteriza por rechazar las dicotomías esenciales, como las de hombre-mujer, humano-máquina, naturaleza-cultura. A través de la figura del cíborg, un ser híbrido, mezcla de organismo biológico y máquina, Haraway muestra que nuestras identidades son construcciones políticas e históricas y que la tecnología ha traspocado las fronteras que antes parecían sólidas. Esta noción cuestiona esencialismos biológicos y dualismos arraigados en la tradición filosófica occidental. En la visión de Haraway, el cíborg es una metáfora política que revela la contingencia y la mutabilidad de las identidades, así como el rol de la tecnología en su configuración. El feminismo de Haraway no busca una vuelta a la pureza naturalista, ni se basa en la afirmación de una esencia femenina. Más bien, se trata de un feminismo de la diferencia, la contingencia y la construcción discursiva. Para Haraway, la ciencia y la tecnología no son campos neutrales, sino espacios de producción simbólica y material que establecen relaciones de poder y exclusión. Su filosofía pretende mostrar cómo las narrativas científicas y tecnológicas participan en la distribución del poder y en la configuración de los cuerpos, las subjetividades y en el mundo social. La propuesta de Haraway se extiende más allá del tema de las mujeres y la tecnología. También aplica su crítica poshumanista a las fronteras especie-animales. Cuestiona la idea de que los seres humanos estén separados de la naturaleza y de otras especies animales, postulando que somos parte de una red compleja de seres que coevolucionan. Sus trabajos más recientes invitan a repensar las relaciones entre humanos y no humanos, a concebir las ecologías como redes colaborativas de múltiples agentes, rompiendo así con el antropocentrismo. Nuestro décimo filósofo es el estadounidense Cornel West. La filosofía de Cornel West se desarrolla en la intersección entre la teoría crítica, la tradición pragmatista estadounidense, la filosofía de la religión y el legado cultural afroamericano. Su pensamiento se orienta hacia la transformación social, la justicia racial y la necesidad de mantener vivos el amor, la empatía y la esperanza, incluso en un medio de condiciones adversas. West entiende la práctica filosófica no como una mera contemplación teórica, sino como una actividad íntimamente ligada a la acción y al compromiso político. Uno de los hilos centrales en su filosofía es su diálogo con el pragmatismo estadounidense. Desde allí, West interpreta el pragmatismo en clave antirracista y crítica, proponiendo que la filosofía debe involucrarse en la lucha contra la injusticia social y la opresión. Así, sostiene que el conocimiento, las ideas y las teorías solo tienen sentido en la medida en que contribuyen a la emancipación humana. Se opone al elitismo intelectual y subraya la necesidad de una filosofía encarnada que asuma las condiciones concretas de la vida cotidiana de las personas marginadas. La dimensión religiosa es igualmente importante en su pensamiento. Lejos de la accesión dogmática, entiende la religión, especialmente la tradición profética del cristianismo afroamericano, como una fuente de inspiración moral, fuerza espiritual
y esperanza transformadora. Esta vertiente profética, que hunde sus raíces en la experiencia histórica del sufrimiento y la resistencia negra en Estados Unidos, le permite pensar la justicia social como un imperativo ético que trasciende las fronteras de la religión organizada y se proyecta hacia toda la humanidad. West también se implica en el estudio y la crítica del capitalismo contemporáneo, la desigualdad económica y el complejo penitenciario industrial de Estados Unidos. Desde su perspectiva, el racismo estructural, el sexismo, la pobreza y la xenofobia no son meros desvíos del sistema, sino consecuencias lógicas de un orden socioeconómico que privilegia el lucro sobre la dignidad humana. Su reflexión filosófica apunta, por tanto, a develar las matrices ideológicas que legitiman estas formas de opresión, llamando a la resistencia política mediante la organización comunitaria, la educación y el activismo no violento. Una característica definitiva de West es su esfuerzo por mantener un tono dialógico e interdisciplinar. Combina la filosofía académica con la música, particularmente el jazz y el blues, la literatura, el cine y otras manifestaciones culturales, entendiendo que la expresión artística representa y desempeña un rol crucial en la formación de la conciencia crítica y en la solidaridad colectiva. En este sentido, la cultura se convierte en un campo de batalla intelectual y moral, donde se libra la lucha. Evidentemente hay muchos más filósofos vivos importantes, pero estos los trataremos en otros vídeos. Ahora déjame en los comentarios cuál crees tú que es el filósofo vivo más importante. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.